Las tragedias son indescriptibles. No tienen hora para llegar, interrumpen los sueños sin pedir permiso, al comienzo o en la mejor parte de ellos. No tienen la cortesía de esperar a que los sueños terminen. Suelen parecernos que las tragedias son algo que solo les sucede a los demás. Pero cuando nos alcanza a nosotros surge la pregunta inevitable: ¿por qué Dios permite las tragedias? Cuando estamos frente a acontecimientos como los ocurridos en la caída del avión boliviano, donde perdieron la vida la mayoría de los miembros del equipo de fútbol de la ciudad de Chapecó de Brasil y sus acompañantes en Medellín, Colombia, personas correctas que no hacían mal a nadie, nos pueden llegar momentos de confusión y surgen muchas preguntas. Mi nombre es Leonardo y te doy la bienvenida a Tengo Preguntas. Un saludo con fortaleza a todas las personas que de alguna u otra manera están sufriendo por el accidente ocurrido al chapecoense y otras tragedias y desastres que suceden con frecuencia a nivel mundial. Dios les bendiga y demos luz a esta respuesta. Comencemos. La Biblia habla de Job, un hombre íntegro que sufrió una de las peores tragedias que le pueden suceder a un ser humano y sin embargo le contestó a Satanás de la siguiente manera: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job 1:21. ¿Qué tienen que ver estas palabras con una tragedia? Precisamente, Job se encontraba en medio de la peor tragedia que hombre alguno haya podido experimentar, y la razón por la cual Satanás sometía a Job a esa prueba era para demostrar que el ser humano solo ama a Dios cuando Dios lo trata con manos de seda. Cuando no permite nada malo en su vida, es decir, el ser humano solo tiene fe genuina cuando Dios evita todas las tragedias. Ese es el discurso de Satanás y su rol en momentos como estos. Quiere hacernos creer que Dios es injusto. Si tu jefe hace todo lo que le pides y va donde quiera que tú lo envíes, ¿quién es el jefe, tú o él? Si Dios está para hacer todo lo que le ordenamos y le declaramos, entonces ya no sería soberano. Si con nuestros labios podemos hacer que todo lo que es malo no ocurra y lograr todo lo bueno a nuestro favor, ¿quién es Dios? Entonces podría cualquier persona, sin importar su convicción, hacerle actuar de cualquier manera. Realmente lo que define la soberanía de Dios es la posibilidad de que cosas que queremos que ocurran, se las debemos pedir a Él, y Él, que sí es sabio, decide si lo hace o no. Dios es soberano y en medio de su soberanía espera que con gratitud podamos entender la tragedia y aunque nos inunden las lágrimas podamos entender que a los que aman a Dios todas las cosas, absolutamente todas, les ayudan a bien, como está en Romanos 8:28. Si no hubiese momentos de dolor, ¿sentiríamos igual por el prójimo? El ser humano es de naturaleza decidida y arrogante. En la mayoría de las situaciones de la vida, la verdad es que suele pensar mucho en sí mismo. Si no existieran estos momentos de dolor y de dificultad, ¿manifestaría el ser humano tanta compasión como cuando sucede un evento de gran magnitud? Pensemos en la forma en cómo la gente se mueve y se une cuando hay una tragedia. ¿Es igual la manifestación de unidad, de amor y de benignidad cuando no la hay? Seamos sinceros. El dolor, el sufrimiento, la angustia suelen hacernos preguntar si Dios anda en el avión que se cae, en el carro que choca, en el barco que se hunde o en cualquier otra tragedia. Pero veamos la pregunta desde otra perspectiva. Veamos los millones de aviones que no se caen, los miles de carros que no chocan, los barcos que no se hunden, que son la mayoría. Entonces, ¿en esos anda Dios? De ser así, por un asunto estadístico tendríamos que decir que Dios hace mucho más cosas buenas que malas. Sería injusto cuestionar a Dios solo por las cosas malas y otorgar al azar el beneficio de las buenas y maravillosas cosas que suceden a diario. Dios ha sufrido más que todos nosotros juntos, por decirlo de alguna forma. Él tuvo que ver a su propio hijo ser lacerado en una cruz, en medio de la burla, del sufrimiento, del dolor y de la muerte. Jesús, que no hizo nada, dijo: hágase tu voluntad. Pidió que pasara el sufrimiento, pero aceptó la soberanía de Dios. Dios nos ama y está presente en medio de todas nuestras tragedias. En realidad, solo Dios sabe por qué de esa manera suceden las cosas. No olvidemos que no somos robots. Hay errores humanos, pecados, maldiciones y causas y consecuencias. El apóstol Santiago advirtió lo siguiente, dice la Escritura: vamos pues ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Ustedes, los que no saben lo que será mañana, ¿qué es su vida? Porque son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su soberbia.
Toda jactancia de esta clase es mala. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Santiago 4, versículos 13 al 17. Pero recordemos también que hay fortaleza de parte de Dios, consuelo, ánimo, bendición, ayuda de otras personas y la redención de Cristo en nuestras vidas si creemos en Él. Para finalizar, recordemos que a diario muchas personas mueren en diferentes situaciones, circunstancias y eventos de muchas maneras. También nacen muchas personas diariamente y llegan para enfrentar esta vida. La pregunta es, ¿cuántas de esas personas que llegan, crecen, viven y se mueren, creen y aceptan a Cristo como su Salvador? Si tú te mueres hoy, ¿te irías con Cristo? ¿Por qué pregunto esto? Dado que Cristo resucitó de los muertos, tiene todas las credenciales para ser el Salvador y toda la potestad y la autoridad sobre la muerte. Y Él mismo declaró lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Asimismo el apóstol Pablo declaró: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16-18. Queridos amigos que nos ven, la muerte es algo que a todos nos toca, y eso no es lo que nos debe preocupar, sino la salvación y la vida eterna. Vinimos para crecer, conocer y vivir un montón de experiencias, pero sobre todo para conocer a nuestro Dios Creador, realmente conocerlo, adorarlo y saber su voluntad y propósito para nuestras vidas. Tú estás viendo este video y no sabes cuál es tu hora, pero sí sabes que tienes la posibilidad de ser salvo con Cristo, quien murió por ti, por tus pecados, así que acéptalo como tu Señor y Salvador, cree en Él, vive para Él y conócelo. Busca una Biblia, lee los Evangelios, cambia tu vida, arrepiéntete y espera en Él. Te dejo con este versículo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Rogamos a Dios que dé paz y consuelo a todas las familias de la tierra que en este momento pasan por momentos trágicos, pero sobre todo rogamos para que antes de que llegue la muerte, acepten a Cristo como su Señor y Salvador, porque Él es la única esperanza para el mundo entero.